Buenas tardes, compañeras, compañeros. Vamos a iniciar nuestra próxima clase que hemos retrasado unos días. Estuve ausente la última semana de diciembre y esta primera semana de enero. Pero vamos a continuar a ir terminando las clases que nos quedan. La clase que les voy a impartir hoy, pues es una clase que sí me ha llevado un poquito de tiempo importante, porque es un tema muy amplio que da para todo un diplomado y que he tratado de resumir en una clase, en dos videos, lo que resulta pues un poco difícil. Resumir un diplomado en una clase y en dos videos, pero lo he intentado y yo creo pues sí que les va a ayudar a iniciar en este campo tan amplio y tan profundamente relacionado con la Ayurveda como es el yoga. Es la clase de este día. El yoga desde la perspectiva de la Ayurveda. Como ustedes saben, una de las filosofías que sustentan la Ayurveda es el yoga. Como hemos mencionado anteriormente, la Ayurveda nos proporciona un conocimiento, podríamos decir, científico, para llevar una vida sana física y mentalmente feliz. Favorece igualmente el progreso espiritual gracias a un completo bienestar del cuerpo, de la mente y el alma. Y no solo está estrechamente ligado al Dharma, sino también al Atma, al Atma. La Ayurveda también reconoce los principios objetivos de la vida humana, como es la realización del Dharma, ¿sí? El deber o las virtudes éticas y religiosas, el arca o arta, perdón, refiriéndose a los beneficios y objetivos materiales en la vida, y el moksha, que es la liberación o la salvación. Y antes de lograr el moksha está lo que llamamos el desapego, es decir, el kama, el deseo. Los principios y métodos de la Ayurveda son de gran ayuda para la práctica correcta del yoga. Estas características eh, nos muestran que el sistema de sanación ayurvédico es único en sí mismo y se halla en completa armonía con los ritmos naturales de la vida. No podemos desentendernos de estos ritmos naturales, ya que encajan perfectamente en nuestra naturaleza y inclinaciones. Según el yoga y el ayurveda,
íntimamente relacionados. Como les decía, el cuerpo humano es una creación divina única. Las Upanishads y otras escrituras sagradas de la India explican de manera sumamente precisa el cuerpo humano, sus diferentes actividades y el gran misterio que se halla detrás del funcionamiento de este complejo sistema, más allá de la existencia del Atma en forma de pancacosa. Doy por supuesto de que ya ustedes recordarán este tema que hablamos anteriormente, en el que nos referíamos a las diferentes envolturas o las 5 envolturas que llamamos el pancacosa. De una manera muy rápida vamos a resumir y a recordarle que, como decíamos, el alma trasciende las pancacosas o las 5 envolturas y es sutil e inmutable el alma. La autorrealización, la iluminación y la dicha eterna pueden liberarnos de la esclavitud, de las aflicciones, del apego, del hábito de estar siempre deseando, de la ignorancia, etcétera. Y para alcanzar estos estados de autorrealización e iluminación, pues hemos de atravesar estas envolturas, estas 5 envolturas. Y podemos describirlas aquí brevemente, recordándoles, dada su estrecha relación con la ciencia ayurvédica. Existen, como saben, varios tipos de pancacosas. La primera, Annamaya cosa, que es la envoltura física, literalmente la envoltura del alimento. La segunda pancacosa, el pranayama, cosa, la envoltura de energía vital. La tercera, manomaya cosa, que es la envoltura de la mente, todavía de carácter instintivo, con influencia del instinto. La cuarta envoltura, Vijnanamaya cosa, que es la envoltura del intelecto. Y por último, la quinta, Anandamaya cosa, que es la envoltura emocional o la dicha. Cada pancacosa tiene su propia importancia. El practicante del yoga debe avanzar desde lo más denso o burdo de estas envolturas a lo más sutil. Lo más sutil es que la quinta envoltura, la Anandamaya cosa, la envoltura emocional o de dicha. Y avanzar mediante la búsqueda espiritual y la meditación. Como también, como hemos dicho otras veces, la alimentación adecuada
los hábitos saludables y el yoga, el que vamos a hablar, y otras actividades similares que describimos o se describen en la Ayurveda. Vamos a recordar, que quien desde el cuerpo, llamaríamos el cuerpo burdo, el cuerpo denso, más denso de la Anamaya Kosa, avanza a esferas más sutiles mediante el yoga, la meditación y otras prácticas espirituales, se libra de enfermedades y, una vez atravesados los cosas o las envolturas, llega al estado de dicha y felicidad, que es el Anandamaya Kosa, como decíamos. Para atravesar este Kosa, o también se le llama Gua, uno debe poseer conocimiento del cuerpo físico y sus acciones, es decir, el karma, lo cual le libera de las enfermedades somáticas y psicológicas y le ayuda a lograr la meta de la existencia. El yoga y el ayurveda constituyen excelentes sistemas comprobados científicamente que presentan el arquetipo de una calidad de vida y un desarrollo completo. Karaka Samhita describe un gran número de medicinas divinas, podríamos decir, y así lo consideraba Karaka Samhita, que pueden usarse como rejuvenecedoras, es decir, como Rasayana, a fin de obtener pues una salud completa. Y cuando hablamos de una salud completa, pues nos referimos, por ejemplo, pues a conseguir brillo interior, cejas, longevidad, juventud, una voz agradable, posiblemente más agradable que la mía, un cutis saludable, un buen desarrollo corporal, fuerza, fortaleza física y fortaleza interior, mental, fortaleza espiritual, capacidad de razonamiento, no ya condicionado por el instinto, sino un buddhi que está iluminado por Chitta. Bueno, y otros atributos deseables. Y de entre todos estos factores que implican pues una salud, un buen estado de salud, tanto en la prevención como en la sanación. Entre estos factores, Akara, cuando hablamos de Akara, nos referimos a los hábitos de vida saludables, es lo que significa Akara. Y también los hábitos de vida saludable reciben el nombre de Sadakara, Akara o Sadakara.
La práctica del yoga es el único modo de conseguir la mejor naturaleza sátvica de cara. Y para obtener pues, los mejores beneficios de esta naturaleza sádica, recuerden cuando hablábamos de sattva, rajas y tamas, los mejores beneficios a los que nos referimos son necesarios los hábitos, el sadhakara, que es característico de la naturaleza sátvica. Unos hábitos saludables que por medio de los cuales podemos lograr el desapego. Los antiguos sabios comprendieron las sutiles complejidades de la fisiología y describieron el cuerpo como un modelo en miniatura del macrocosmos, es decir, el cuerpo como un microcosmos. Nuestros aspectos visibles, invisibles, densos y sutiles constituyen un misterio y un objeto de estudio científico. Y para comprenderlos por completo, hemos de entender, y aquí voy, hemos de entender los centros energéticos presentes en el cuerpo humano, denominados chakras o chakras. También les invito a que repasen el módulo de los chakras, al que nos vamos a referir al hablar del yoga, pues está íntimamente relacionado el yoga con los chakras. El Atharvaveda, uno de los libros védicos, afirma sobre estos centros energéticos, afirma que el cuerpo simboliza la ciudad de Dios. Es decir, en sánscrito, Ayodhya, la ciudad de Dios. Esta ciudad, el cuerpo humano, que tiene 8 chakras, 8 centros energéticos. Y en esta ciudad hay un tesoro dorado que es el Sahasrara chakra, el octavo chakra lleno de luz divina, de paz y de dicha eterna e infinita. Solo los practicantes del yoga y los buscadores espirituales pueden alcanzar este tesoro. Los chakras no pueden verse por medio de los sentidos físicos y solo son percibidos de manera extrasensorial. Los antiguos sabios, los que nos referíamos antes, tenían un conocimiento más sutil y profundo de la fisiología y anatomía humanas y de estos centros energéticos invisibles del cuerpo que la ciencia moderna.
no solo identificaron estos centros, sino que desarrollaron diversas técnicas para despertarlos mediante actividades yógicas ante sadhana y pranayama. Ya hablaremos después de sadhana, que también está dentro de la práctica del yoga. Como también, además del pranayama, la meditación, para así poder vivir libres de enfermedades gracias a la purificación energética. También es importante que repasemos el módulo de los rotas y concretamente la clase en la que nos referíamos a los nadis. Los rotas son canales de energía, y a través de los nadis, que son canales, nadi significa flujo, pero son canales de la energía más sutil, a través de los cuales fluye el prana, la energía sutil, la fuerza vital, a la que nos vamos a referir posteriormente. Que repasemos los nadis y los principales nadis a través de los cuales circula esta fuerza vital. Más adelante hablaremos de los tres más importantes. Estos 8 chakras o centros energéticos equilibran y activan la energía vital, y como decía, fluye a través de estos canales sutiles que llamamos nadis en todo el organismo. El yoga consiste en una serie de técnicas encaminadas a eliminar todas las enfermedades y barreras psicofísicas para lograr el despertar de la conciencia. Activar plenamente esta energía, esta fuerza vital. Las tradiciones y los textos clásicos de la India presentan un gran número de prácticas de yoga antiguas y modernas. Es importante conocer el yoga y sus prácticas para entender bien los 8 chakras o centros de energía que componen nuestro sistema energético. Y puesto que el yoga revela la verdadera naturaleza de los chakras, o también vamos a hablar de Astakakra, lo mismo chakra o Astakakra. Es básico y esencial saber en qué consiste esta práctica milenaria del yoga. ¿Qué significa yoga? El término yoga procede de la raíz verbal que llamamos yugir. Estas palabras sánscritas yo se las pondré en el esquema que les voy a mandar, en material complementario, en el esquema de esta clase. Yugir, Y-U-J-I-R. Yugir, que significa unir. Unir, es decir, samadhi. Samadhi, unir a través de samadhi
que es la meditación profunda. Desde un punto de vista espiritual, se trata de unir o de la unión de Jivatman. Recuerden cuando hablamos de Jivatman, compuesto de Ji y Atman, es decir, la conciencia individual, unirla con Paramatma, Paramatma o la conciencia suprema. Podríamos aquí decir también, hablando de la conciencia individual y suprema, del alma individual, personal, y de cuando este alma ya se funde con la conciencia universal y la conciencia suprema de Chit. Mediante una serie de actividades o métodos, cuando se alcanza este estado sublime, llamamos o se llama samadhi, mediante la práctica del yoga, el alma esta conciencia individual queda sumergida o inmersa en Dios. Y esto es yoga. A través del yoga se logra el cese de la fragmentación de la mente y se adquiere control sobre ella. Existen numerosas prácticas de yoga que nos ayudan a contener las fluctuaciones mentales y a elevar el espíritu hacia la renuncia o el sacrificio. Entonces, sí, es posible alcanzar la felicidad y la paz a través de la práctica del yoga. Es decir, cuando realmente superamos nuestra dualidad interior y nos hacemos uno con el ser, no solamente ya con el ser universal, con el universo, sino con el ser supremo. El ser supremo que sí que conforma el universo y conforma las diferentes individualidades de este universo. De manera que podríamos decir que estas individualidades y este universo es una expresión de lo divino, una expresión del ser supremo, que está envolviendo nuestra cáscara humana a través de estas envolturas, y cuando se van rompiendo esas envolturas nos vamos fusionando con la conciencia universal y a través de ella con la conciencia suprema, la conciencia de lo divino, que está en todo y en todos. Por eso decimos que a través del yoga es posible superar la dualidad y vivir en esta unión universal y suprema. Y con la práctica del yoga se activa el poder creador. Si nos unimos con esta conciencia suprema, de la cual somos imagen y semejanza,
conciencia suprema y pasiva y al mismo tiempo creadora. Recuerden cuando hablábamos de la filosofía Sankhya y de Prakriti, conciencia así, pasiva, suprema, pero también creadora. Entonces, también nosotros empezamos a formar parte de esta co-creación, como imagen y semejanza de la divinidad. De esta energía divina, la cual fluye a través de los centros de conciencia inferiores hasta los superiores. En esta fase, cualquier energía, ya sea mental, volitiva o del propio ser, funcionan unidas. Y una vez despierta la fuerza vital, estas energías ayudan a elevar la conciencia mediante el flujo de la fuerza vital. Recuerden, con los nadis, el flujo de la fuerza vital en Pingala Nadi, o la energía mental de Ida Nadi, y de la energía del ser en Sushumna Nadi. De este modo la energía fluye por todo el organismo. Y adentrándonos más en esta ciencia yógica, también es importante que comprendamos la relación que existe del Ashtanga Yoga de Maharshi Pantajali y los Astakakra o los chakras. Sí es importante que tengamos unos conocimientos básicos del Ashtanga Yoga. El Ashtanga Yoga es un sistema con una reputación, podríamos decir, a ver, no es la palabra exacta, pues un tanto aterradora, procedente posiblemente de errores de interpretación. A pesar de su nivel de exigencia y de rigor, pues no es exclusivo la Ashtanga Yoga, no es exclusivo de la persona joven, del fuerte, de la persona sana. De hecho, la postura de Ashtanga esta postura no es más que un aspecto de la práctica y no el fin de la misma. La Ashtanga es una disciplina muy antigua que viene ya del un sabio hindú, el Maharshi Pantajali, pero que fue posteriormente difundida de forma masiva por el maestro Sri Patabi, desde su escuela de yoga en Mysore, el sur de la India. Y tiene como rasgo esencial una combinación específica de movimiento y respiración llamado Vinyasa. Cuando el movimiento y la respiración se unen, se juntan, van unidas, Vinyasa. Esta armonización de postura y respiración calienta la sangre y promueve la circulación por el cuerpo, irrigando las articulaciones y purificando los órganos internos. Las impurezas de nuestro organismo son expulsadas a través
del abundante sudor que se genera en la práctica. Al vinyasa correcto se une la mirada, que llamamos drishti, de tal forma que cada postura define una mirada. Por ejemplo, los pies, el ombligo, los dedos de las manos y un patrón concreto de respiración. De manera que la combinación de movimiento, respiración y mirada es llamada Tristana. T-R-I-S-N-T-H-N-A. Tristana. Sienta las bases para que surjan estados espontáneamente meditativos, gracias a los cuales podemos vernos bajo una luz distinta. Y una práctica del yoga establecida a lo largo de los años trabaja de forma constante, como decíamos, en la limpieza de los órganos, de los sentidos, o indriyas, de tal forma que nuestra percepción va siendo más clara, menos sesgada, y nuestra capacidad de decisión se agudiza y se alinea con esta nueva realidad a la que comenzamos a acceder, ajena a nuestras fabricaciones, patrones, juicios mentales, a esta barunda de pensamientos que llenan nuestra mente. De manera que gracias a la concentración y claridad mentales cultivadas en el método Tristana de Ashtanga Yoga, pues sí, pasamos de, gracias a esta concentración y claridad, pasamos de un estado de físico, corpóreo, material, a otro superior, espiritual, que llamamos sadhana, que promueve la claridad, la devoción, el estudio de sí mismo, permitiendo que nos erijamos como individuos, como personas más estables, centrados y libres, conectados a Chit, a la conciencia universal y suprema. Y esta es la verdadera magia del yoga, que no solamente es magia, sino ciencia. En este caso de la Ashtanga Yoga, con o sin pierna detrás de la cabeza, ¿verdad? Hay esa postura de la que hablaremos después con la pierna. Pues, bien, vamos a ver pues la relación entre el Ashtanga Yoga de Patanjali y los Astakras. Maharshi Patanjali describió los siguientes principios del yoga y los describió como ramas, como principios, y él concreta estos principios en 8. ¿Cuáles son estos principios de Maharshi Patanjali? Pues es importante que los tengamos en cuenta. Porque el yoga pues sí se refiere de una manera pues frecuente y constante a ellos. El primer principio que llamamos yamas son las restricciones morales.
son una serie de reglas o valores éticos para vivir correctamente. Los yamas, es decir, Y-A-M-A-S, yamas, incluyen ahimsa, A-H-I-M-S-A, ahimsa, no violencia, satya, la verdad, la verdad benevolente, asatya, no robar, brahmacharya, que es el celibato o el avance espiritual, y el aparigraha, es decir, no codiciar ni ser avariciosos. Están asociadas a las emociones internas. Y quien no sigue el camino de Satya, y ahimsa y el resto de los valores éticos de yamas, no solo daña su propia dignidad, sino también la sociedad, el pueblo o la nación en la que vivimos. Tal conducta está relacionada con el chakra Muladhara. Las emociones distorsionadas, tales como la falsedad, la violencia, el hábito del deseo, desaparecen una vez que se ha despertado la energía de Muladhara Chakra. El segundo de los 8 principios de los Yoga Sutras de Patanjali es un conjunto de precisiones denominadas niyamas, todo junto, niyamas, u observancias, compuesto por requisitos, obligaciones, observancias para la práctica. Observancias tales como sauca, limpieza del pensamiento, de la mente y del cuerpo, santosa, satisfacción, tapas, penitencia, esfuerzo espiritual, austeridad, svadhyaya, que es el estudio del ser para el despertar del alma y la divinidad interior, y por último, Isvara Pranidhana, la entrega a lo divino, la entrega al ser supremo. El tercer principio son las asanas, sadhanas, es decir, sadhana significa las prácticas espirituales, y en definitiva las asanas son no solamente ejercicios físicos, sino prácticas espirituales que llamamos pues normalmente las posturas corporales, que están asociadas a un cuerpo físico sano y libre de enfermedades. Este principio están relacionadas con los chakras Manipura o Nadi Chakra, y tras el despertar de este chakra se curan los trastornos de carácter digestivo y otros problemas físicos. El cuarto principio es el pranayama o el control de la respiración. Implica el incremento de la fuerza vital mediante el control de la respiración, del que ya hablábamos extensamente en el módulo que tratamos de pranayama. Está relacionado con el chakra Anahata, que está situado en la región del corazón.
Y con el despertar de este chakra se intensifica la fuerza vital al mantener sanos el corazón y el sistema respiratorio. El quinto principio de Pantajali es el Pratyahara, o la desconexión de los sentidos. Está asociado con chakra Visuddhi o Visuddhi Chakra. Tras el despertar de este chakra, empieza a desaparecer el apego de los sentidos a los objetos externos y el practicante obtiene el control sobre los órganos sensoriales. El sexto principio es el dharana, la concentración. Supone la concentración de la mente junto con la retención de la respiración. Dharana está relacionada con Ajna Chakra. Consiste en estabilizar la mente en un único punto tras la desconexión de los sentidos mediante la práctica de Pratyahara. El séptimo principio es dhyana o meditación y está asociado con Manas Chakra o Bindu Chakra, y Manas Chakra se despierta cuando el flujo completo de la conciencia y la energía vital ya se ha controlado, se ha estabilizado y almacenado en el cuerpo mediante la práctica de dharana, de la concentración. Y por último, el último principio, el octavo, es el dharana, es decir, la meditación profunda trascendental. Consiste en un estado de total equilibrio del intelecto desapegado. El Sahasrara Chakra es el chakra o chakra de la cabeza. Se despierta cuando el practicante ya se ve libre de los deseos, de los problemas físicos y mentales, y se establece en el vacío. Podríamos decir ese vacío cuántico, la verdadera esencia de nuestro ser, a través de la meditación. Y en este vacío cuántico nos conectamos con la divinidad, con el ser superior. A este estado también se le conoce como samadhi, o estado de dicha. Y en consecuencia, el cuerpo se carga de energía a raíz de la energía de la vibración y de la transformación de esta energía, no solamente ya meramente humana, individual, sino energía creadora, energía divina. La ubicación de estas energías divinas se corresponde con los centros energéticos hasta chakras o chakras en los textos clásicos. Así pues podemos obtener el efecto deseado en el cuerpo, la mente y la conciencia mediante el despertar de los chakras, de estos centros hasta chakras, centros energéticos. Y la ascensión del poder también, junto con el despertar de esta energía,
pues en la ascensión del poder yógico derivados de la práctica regular del yoga. Cuando se habla de la práctica del yoga, suele darse por sentado que es una actividad relacionada con el despertar de la energía Kundalini, que nos vamos a referir ahora. Sin embargo, según el maestro Acharya Balkrishna, maestro al que yo he estudiado detenidamente, ese sabio nos dice que no es exactamente así. Los chakras no se limitan a la energía Kundalini. En el Tantra Sadhana, dentro de un momento les explico a qué me refiero cuando hablo del Tantra Sadhana. En el Tantra Sadhana se describe el poder de los astakakras y se considera que la extensión de la energía Kundalini es el método perfecto para la activación de la energía. El método perfecto. Y esto se debe, esta concepción, esta forma de interpretar, se debe a que en la antigüedad numerosos yogis intentaron hacer ascender esta energía mediante diferentes prácticas yógicas, pero en aquella época los procedimientos de la Ashtanga Yoga no eran sistemáticos y sus esfuerzos no tuvieron fruto. Si bien algunos practicantes no aceptan la teoría de los astakakras, los chakras, sin embargo, no deberíamos interpretarla mal, pues se trata de centros de energía latente. Centros de energía latente. Es decir, no está necesariamente ligada la práctica del yoga, el flujo de la energía, de esta fuerza, de esta pranayama, no está ligada necesariamente con el Kundalini. Bueno, es una interpretación, ¿verdad? Aunque el Kundalini, realmente el saber, conocer y el practicar en el yoga el Kundalini, cual ya vamos a hablar, pues sí ayuda mucho. Ayuda mucho, pero no está necesariamente ligada a la práctica del yoga clásico. Sí, para que nos quede claro los diferentes términos o palabras que vamos usando. Antes les hablaba, me refería al Tantra Sadhana. Le decía que les iba a explicar el significado de esta palabra. Tantra, ya hablamos anteriormente en otro módulo del Tantra. El Tantra es una tradición mística muy antigua y debido a sadhana, que es la práctica espiritual del yoga, un practicante puede alcanzar el moksha o la liberación espiritual, como también las siddhis, que son las cualidades sobrenaturales. Las raíces del Tantra son muy antiguas y podríamos decir que provienen de la civilización dravídica prevédica, anterior a los Vedas. Por otra parte, sadhana
significa una práctica de autodisciplina, es una disciplina yógica que le permite a uno expresar el infinito dentro del ser de uno. Es un tiempo, es decir, momento a momento, día a día, para notar los patrones que nos alejan de la conciencia superior y también para trascender estos patrones. De manera que sadhana es una actividad. Por tanto, el término sadhana significa esfuerzo espiritual hacia una meta. Una persona que emprende tal práctica es conocida en sánscrito como sadhu o también como sadhaka. Cuando hablemos a continuación de sadhaka, nos referimos a aquel que está a través de la práctica en búsqueda de la finalidad del yoga, que es la unión de la conciencia individual con la conciencia universal y suprema. Existen pues numerosos tipos de sadhana o disciplina y métodos yógicos para activar estos centros de energía. Inicialmente en el Kundalini Yoga, la energía Kundalini se despierta tradicionalmente, los textos clásicos, se despierta con la ayuda, con la gracia y la bendición de un gurú o un guía realizado. No necesariamente, pero sí en sus comienzos y ojalá pues de una manera más constante, pues sí necesitamos siempre un guía realizado, pues, al que llamamos un gurú. Pero más allá de esto, alcanzar estados superiores, alcanzar estos estados o estos niveles de conciencia superiores, el sadhaka, el buscador, necesita más práctica o sadhana y mayor control. De lo contrario, la energía kundalini despierta, sí, ya despierta, permanecerá en los centros, en un chakra inferior. No ascenderá a los 3 chakras superiores. Pero cuando esta energía, la energía kundalini, despierta ya en el Muladhara, chakra Muladhara, y empieza a ascender de los chakras inferiores a los superiores, entonces el sadhaka, al que nos referíamos antes, y comienza a limpiarse de las impurezas de la mente en la forma de enfermedades mentales, de negatividad, y es entonces cuando la mente se calma. Y el sadhaka comienza a experimentar el samadhi. Es decir, en concreto, cuando la energía de la conciencia asciende desde Aña Cakra a Manas Cakra y Sahasrara Cakra, el octavo chakra, y se estabiliza ahí, en el octavo chakra, entonces el sadhaka alcanza el samadhi. Es decir, el samadhi que llamamos el samadhi samprañata, cognitivo. Samadhi en
pleno estado de conciencia, de atención plena. Y también el asamprañata, es decir, el estado de conciencia ultracognitivo, estado más allá de la conciencia, y obtiene la dicha suprema a través de esta unión que busca el yoga, la unión de lo humano con lo divino. De este modo, el despertar de los chakras es posible mediante la práctica de sadhana, de Ashtanga Yoga, que antes hablábamos, y por medio del sadhana yógico se despierta la energía interna y alcanza los estados más elevados desde Muladhara chakra hasta Sahasrara chakra a través de Svadhisthana, de Manipura y de los otros chakras. Y una vez que la energía alcanza los chakras superiores, pues ya no desciende. Con el despertar de la energía, al sadhaka dejan de afectarle los cambios que tienen lugar en el cuerpo y en la mente. En el Kundalini Yoga, la energía asociada a Muladhara Chakra se activa por medio de, como decíamos antes, por medio de la ayuda, de la guía de un gurú asceta ya realizado, con pocos esfuerzos por parte del sadhaka, el practicante. A esta fuerza se la conoce como Kundalini Shakti, es decir, el poder o energía de la serpiente, de la que nos hablan los textos clásicos, de la serpiente que permanece enrollada, todavía no ha despertado en el chakra Muladhara. Los centros energéticos pueden estimularse sin demasiado esfuerzo a través, como decíamos, de la meditación profunda y el autocontrol en la práctica de Kundalini Yoga. Esto puede experimentarse en el cuerpo como oleadas de energía, espasmos y otros efectos similares. Con la activación de la energía Kundalini, el practicante vive de forma espontánea un gran número de experiencias magníficas, maravillosas. Sin embargo, si el sadhaka no practica el autocontrol, esta energía no logrará ascender a los chakras superiores, los 3 chakras superiores y sobre todo al octavo chakra, no ascender. Podrá ascender a otros chakras, sin embargo, si lo hace, si sadhaka no practica el autocontrol, esta energía lo más probable es que descienda de nuevo. Aquí cuando hablamos de movimiento no debemos de entenderlo en sentido físico. A raíz de la estimulación mediante la sadhana de la Ashtanga Yoga, se reduce, es importante que esto sí les quede claro,
A raíz de la estimulación de la energía mediante la Ashtanga Yoga, se reduce la actividad externa y aumentan los cambios internos. Mientras que en el Kundalini Yoga, aunque se experimenten menos cambios internos inicialmente, al inicio, sin embargo, los cambios físicos se sienten intensamente. Esta es la principal diferencia entre ambos métodos. El objetivo de la estimulación de la Kundalini Shakti es la unión con el Todopoderoso, el Señor Shiva, Parama Brahma, mediante la extensión de la energía Kundalini a través de todos los chakras, a partir del Muladhara hasta ascender al Sahasrara Chakra. En realidad, el principal objetivo de las dos sadhanas, del sadhana Ashtanga y del sadhana Kundalini, es alcanzar la felicidad suprema y un estado de dicha. Como vemos, y nos vuelvo a referir a lo que decíamos anteriormente, según la interpretación del maestro Balkrishna, no está necesariamente ligada al Kundalini con el Ashtanga, pero sí realmente pues el objetivo y la finalidad es la misma, y despertar de la energía Kundalini pues ayuda mucho a que la energía de estos centros energéticos, chakras, se despierten y asciendan de los chakras inferiores a los superiores. En la actualidad, el Kundalini Yoga es un conocido método que tiene por objetivo el despertar de los astácaras. El término Kundalini alude a la milagrosa energía enroscada situada en el Muladhara Chakra, el chakra raíz, como decíamos, donde permanece latente. También se la conoce como el poder de la serpiente o Kundalini Shakti, ya que descansa enroscada de la misma manera que este animal. La estimulación de la energía Kundalini es un método en el que el practicante ha de seguir a medida de lo posible las recomendaciones del gurú, del guía. Cuando se estimula esta energía, se pueden producir diversas acciones involuntarias, como, por ejemplo, diferentes posiciones de manos, de asanas, pranayamas. También se pueden escuchar pues, sonidos melodiosos, se pueden sentir oleadas de energía, que son signos de la activación de la Kundalini. Pero no todo el mundo lo siente. El que se despierte la energía Kundalini y ascienda no significa que o no se requiere que se sientan estas señales, que escuchen estos sonidos, o que se estimule, que se sienta la estimulación de esta energía. No es necesario, ¿verdad? No es necesario. No todo el mundo lo siente, y aquellos que lo sienten pues lo hacen o los experimentan de forma diversa.
Pero lo que sí se vive, se experimenta, es la calma, la paz, la unidad dentro de uno, no solamente la unidad con uno mismo, sino la unión con el todo, en ese vacío cuántico en el cual estamos sumergidos y por medio del cual nos conectamos con el ser superior. Pero si bien estas señales estimulan la curiosidad y el interés en la mente de los sadhakas o buscadores, los que están en esta búsqueda, estos han de tener en cuenta que se trata del inicio de la sadhana, pero no todavía el objetivo final. Esta activación es posible sin grandes esfuerzos, pero sí con austeridad práctica, una actitud meditativa y con la bendición, con la gracia, con la guía de un gurú. Es un conocimiento, sí, obtenido con la ayuda de un gurú de acuerdo a la tradición clásica Kundalini. Por otro lado, por medio de una práctica de pranayama durante un largo periodo de tiempo, con dedicación absoluta, también podemos llegar a estimular la Kundalini con el pranayama. Aunque es posible activarla también mediante una práctica personal. Según la tradición del Kundalini Yoga, sí debemos de tener precauciones en la práctica del Kundalini Yoga y por eso se recomienda la ayuda, la guía de un gurú ya realizado. También es importante necesario tener en cuenta que en el Hatha Yoga, dentro de unos momentos vamos a explicar qué queremos decir con Hatha Yoga. Con el Hatha Yoga se afirma, para aclarar la energía Kundalini, se afirma que al igual que una serpiente se endereza tras ser golpeada repetidamente, de la misma manera el practicante o sadhaka, al practicar, al aplicar lo que podemos llamar el Jalandhara Bandha, es decir, recuerden cuando hablábamos de las diferentes bandas, cuando el sadhaka practica el Jalandhara Bandha, es decir, el Jalandhara Bandha es llevar el aire hacia arriba y practicar el Kumbhaka, es decir, la retención de la respiración, llevar el aire hacia arriba, retener la respiración y a continuación expirar poco a poco. Se recomienda pues no forzar estos movimientos y mediante este método sugerido por gurús experimentados, el poder de la serpiente, el Kundalini Shakti,
pues asciende de forma automática. Eso es lo que nos dice el Hatha Yoga. Bien, Hatha Yoga, del que hablábamos, en el cual encontramos eh, la comparación del despertar del Kundalini al despertar de una serpiente enroscada golpeada repetidamente. Hatha Yoga. Hatha es un término, podríamos decir, paraguas para todas formas físicas del yoga. Este estilo de yoga es un estilo clásico de posturas y técnicas de respiración. Su objetivo es crear un equilibrio entre las energías masculinas y femeninas que existen dentro de nosotros mismos. Además, se utilizan las posturas de yoga para lograr el equilibrio y mantener la flexibilidad. Para realizar una buena práctica de Hatha Yoga, debemos cumplir 3 requisitos, de los que ya hemos hablado, que ya sabemos, las posturas físicas, asanas, prácticas espirituales, las técnicas de respiración, las diferentes técnicas de pranayama y la meditación. Asanas, pranayamas y meditación. Son comunes en muchos tipos de yoga. Eso solo significa que todas las prácticas que contengan esos 3 elementos se consideran Hatha Yoga. Cada uno de estos requisitos tiene su fundamental función durante la realización del yoga. Las posturas físicas fortalecen el cuerpo. Las técnicas de respiración nos ayudan a controlar la respiración y a manipular la energía vital, el despertar del Kundalini. Y la meditación pues, nos ayuda a enfocar y a calmar la mente. De manera que los beneficios del Hatha Yoga pues sí son varios, ¿verdad? Y son muy enriquecedores estos beneficios. Fortalecen y tonifican la musculatura, mejoran la salud integral, tonifican la columna vertebral, relajan la mente y liberan las tensiones, aumenta la capacidad pulmonar y también pues aumenta la flexibilidad de nuestro cuerpo. Vemos pues que el Hatha Yoga es un tipo de yoga que nos aporta cantidad de beneficios, todos relacionados con un mejor bienestar de nuestro cuerpo y además que nos llena de energía y nos ayuda a estar más relajados. De manera que vuelvo a repetir que según Tantra Granthas, Granthas es una palabra sánscrita que significa libro. Es decir, según los libros Tantra, a los que nos hemos referido, o Tantra Granthas, según los libros Tantras y según el Hatha Yoga, el medio más sencillo para la activación de la Kundalini consiste en obtener, sí, por una parte, la ayuda de un gurú y por una parte, y por otra parte, el sadhaka debe esforzarse en deshacerse de sus imperfecciones si desea que la energía ascienda desde Muladhara a través de los chakras hasta el Sahasrara chakra y alcanzar el Samadhi. Esto requiere pues una práctica constante.
práctica constante y regular del yoga, de un hábito del que hablábamos antes. De lo contrario, ya decíamos, es muy probable que todo haya sido en vano. Por consiguiente, la meditación regular, el pranayama, el autocontrol, el pensamiento positivo, nos ayudan a alcanzar Sagrara Chakra a través del Svadhyasthana, de Manipura y de los otros chakras. Y de esta forma experimentar la dicha eterna y la conexión con la conciencia suprema. Bueno, ya para ir terminando esta primera parte, que es sobre todo teórica del yoga, vamos a terminar esta primera parte hablando de las cualidades de un sadhaka, de un practicante, de uno que está en búsqueda. Un sadhaka, para lograr el objetivo del yoga, la unión, la unidad en uno mismo, con el todo, ha de vaciar las inclinaciones sensuales, la ira, la codicia, el apego y continuar la práctica del yoga sin ningún mal hábito. De este modo, pues debe ejercer el autocontrol, comportarse bien, hablar con tono suave, sin gritar, ser disciplinado, compasivo, ha de tener perseverancia, una gran fuerza de voluntad y una inmensa paciencia. Y debe pues seguir, como decíamos, la guía de un gurú y no ocultarle nada. Es imprescindible pues que se atenga también a sus instrucciones. También pues podemos hablar de personas que no son aptas para la sadhana del yoga. Quienes sienten la inclinación por los placeres sensuales, pues son arrogantes, deshonestos y malintencionados. Disfrutan siendo irrespetuosos, son crueles, indisciplinados en la dieta o son débiles en el ámbito de la sensualidad y no merecen iniciar pues una práctica espiritual. Pues si bien tales personas podían practicar asanas, pranayamas, meditación y otras técnicas yógicas, pues solamente conseguirán beneficios físicos, solamente. Y dichas prácticas no les ayudarán a alcanzar la cima más elevada de la sadhana ni de la espiritualidad. No podrán obtener ni iluminación, ni fuerza, ni coraje, ni poder, ni dicha eterna. En resumen, la senda que conduce a la dicha absoluta implica un cambio radical en el pensamiento y las creencias. Así también una práctica constante de yoga. Pues bien, compañeras y compañeros, pues ya hemos terminado esta primera parte de este módulo de yoga. Es una parte pues teórica de lo que es el yoga, la disciplina del yoga, relacionada muy estrechamente con los chakras y con la energía kundalini. Si nuestra siguiente clase vamos a seguir hablando del yoga, pero ya desde una perspectiva práctica. ¿Sí? Desde una perspectiva práctica, es decir, qué disciplina yógica nos ayuda en nuestro tridosa
Vikruti cuando éste está desequilibrado. ¿Okay? Y ha enfocado pues a prevenir la enfermedad o a sanarla. Y a lograr pues un rejuvenecimiento o rasayana. Decíamos, la práctica yógica es el mejor rasayana, el mejor tónico rejuvenecedor de todos, ya de una manera práctica enfocada pues a cómo sanar, prevenir, a cómo ir logrando esta vivencia de la unidad con el todo en el vacío cuántico y el ascenso Kundalini, cómo lograr ese ascenso de esta energía rejuvenecedora que sí, que nos ayuda a lograr el objetivo, la meta final del yoga. Pues bien, compañeras y compañeros, pues espero que esta clase del yoga, como digo, un tanto teórica, les sirva como fundamento ya para una práctica del yoga, pero con una base y un fundamento. Como también, pues, el repasar lo que hemos visto anteriormente, que está relacionado, como hemos visto, con el yoga. Repasar referente a los nadis, referente también pues a los chakras que ya vieron en módulos anteriores, a las envolturas, diferentes envolturas, darle un repaso, profundizar en lo que lo que les he expuesto, y si hay dudas, si hay preguntas, pues las habrá, pues con toda confianza me las hacen llegar. De todas maneras, pues en el material complementario yo les enviaré bibliografía, bastante bibliografía, sobre todo la que yo considero más importante, que sí les puede ayudar a profundizar este fundamento teórico del yoga. Compañeras y compañeros, pues que tengan muy buen día y nos vemos dentro de unos momentos en la siguiente clase. Buenas tardes, compañeros.